Buenos días, hermanos. Vamos en el nombre del Señor a empezar nuestro estudio de escuela dominical, capítulo 13, y vamos a empezar con el versículo número 1. Aquí nosotros tenemos otro aspecto de la vida del cristiano, que es la vida civil, la vida con respecto a las autoridades, porque a veces pensamos que es nada más entre las personas, y con las autoridades a veces hasta las denigramos y las desobedecemos y no les hacemos caso. Y Pablo nos dice que no, que debemos de poner mucha atención en nuestro comportamiento cívico con las autoridades, y nos da las razones. Dice: sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es el que permite que haya un cierto gobierno, y es que cuando el pueblo de Dios pidió tener un gobierno, un rey como los demás pueblos, entonces Dios se dio su autoridad a las personas, y primero fueron los reyes, ¿verdad? Después fueron, cuando ya evolucionó la forma de gobernar, pues ya fueron gobernantes, a veces elegidos, a veces impuestos, como en este caso de Pablo, pues es impuesto. El gobierno romano era la autoridad que ellos tenían como un pueblo sujeto, pero Pablo les recomienda: sujétense a las autoridades, porque esa autoridad, si Dios no se las hubiera dado, no la tendrían. Es delegada de parte de Dios, ¿verdad? Y tiene un porqué. Nosotros sabemos que en el tiempo del Imperio Romano, el emperador obligaba a que todos los pueblos estuvieran en paz para poder comerciar, para poder intercambiar cultura, para todo tenían que estar en paz. Por eso se le llamaba la Pax Romana. O sea, es una paz impuesta, pero de todas maneras paz, ¿verdad? Entonces hubo mucho progreso a causa de que no había guerras entre los pueblos entre sí, porque Roma no lo permitía. Si empezaba cualquier movimiento entre unos y otros, luego llegaban los ejércitos romanos y imponían la paz, ¿verdad? Entonces, Pablo le recomienda: sujétense, la autoridad le viene de Dios, ¿verdad? Y el que se opone a la autoridad prácticamente está oponiéndose a Dios. Entonces no lo hagan. ¿Por qué? Porque acarrean condenación para ustedes mismos, ¿verdad? Y es una condenación tanto de parte de Dios como es una condenación de parte de la autoridad cuando no obedeces. Y lo sigue diciendo, dice: porque los magistrados, ¿cuál es la función de los magistrados? No son para infundirle miedo, temor al que hace el bien, sino para castigar, para corregir al que hace el mal. Así que si no quieres tener temor de la autoridad, haz lo bueno. Y no nada más no tendrás problemas con la autoridad, sino a lo mejor hasta tendrás alabanza. Porque así, este ciudadano es muy bueno, se porta muy bien, ¿verdad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Vamos con el versículo 4. Sí, hermana. Yo ahí tengo pues no sé si llamarle conflicto, duda o qué, porque cuando las autoridades son corruptas, cuando no respetan a Dios, cuando actúan indebidamente, también debemos sujetarnos. La cuestión es tener respeto. Miren, las leyes son las leyes. Por ejemplo, la Constitución. México tiene una de las constituciones mejores del mundo. Y sabemos que tenemos instituciones buenas, pero a veces gobernantes malos. Pero los gobernantes no son eternos. Entonces, de alguna manera, debemos de tener un poco de paciencia a veces para ver la evolución. A veces vemos a una persona como muy mala
como de principios muy que no van de acuerdo con nosotros, pero al ir evolucionando vemos que hace el bien a toda la comunidad. Entonces, por eso es la cuestión de la paciencia. Ahora hay autoridades que se ponen a la mala, vamos a decir, como los golpes de Estado, que conforme a derecho no son legales, son espurias, ¿verdad? Allí es donde hay una cierta reserva, ¿verdad? Pero si las desobedecemos, acarreamos como quiera mal, ¿verdad? Si tú desobedeces a una autoridad, aunque no sea legítima, ¿qué vas a acarrear para ti? Lo más probable es que te persigan y si eres muy tenaz te maten. Entonces, ¿acarreas bien? Hay que buscar la manera. Por eso, en el tiempo en que México tuvo muchos problemas, lo primero que se hizo fue tratar, por medio del conocimiento, de la razón, de la enseñanza, sacar adelante las malas autoridades, vamos a decir. En el tiempo de la Reforma eso se hizo. Los políticos de la época, que eran los pensadores, eran los líderes, eran los escritores, eran todo. Porque no nada más estaban en la política, estaban formando la conciencia del pueblo, estaban enseñando al pueblo a autogobernarse, porque éramos un pueblo que siempre sometido por 3 siglos, o casi 4, no sabíamos gobernarnos. Pero lo trataron de hacer por medio de la enseñanza, ¿verdad? Claro, tuvieron mucha contra de aquellos que no estaban de acuerdo, como eran los conservadores y la iglesia. Mucha contra tuvieron, pero trataron de hacerlo de esa manera. Luego llegó un momento en que se viene la dictadura, que no se puede con ya el peso de aquello que nada más una cierta élite disfrutaba de los beneficios y el 90 y tantos % estaban sometidos y castigados y en mal estado, ¿verdad? Entonces surge lo que es la violencia. Pero cuando ya se agotan prácticamente todos los recursos humanamente posibles que se pueden realizar en paz, ¿verdad? Tiene usted razón en eso. ¿Cómo vamos a obedecer a una autoridad corrupta? Pues aunque sea corrupta es la autoridad, hermana, es lo que representa, ¿verdad? Y debemos de tener cuidado porque ¿quién elige a las autoridades corruptas? Nosotros. Entonces nosotros mismos nos acarreamos el mal por no ser más curiosos con ver por qué persona vamos a votar, cuáles son los lineamientos de lo que tiene, el trasfondo que tiene. Yo les digo, tengan cuidado porque detrás de la persona el poder vicia a cualquiera, sea del partido que sea y los principios que sean, el poder vicia. El problema es el poder, pero de todas maneras a quien tiene detrás es importante, ¿verdad? Los ideales que tiene detrás. Por eso debemos saber los ideales de los partidos, quién está, quién los sostienen, quiénes son los que mueven a los partidos, porque así sabemos realmente el contexto o los ideales de la persona que vamos a escoger, no nada más porque nos resulta simpática o simplemente por el cambio, porque hemos visto que cada cambio que hemos hecho nos ha resultado desastroso, nomás por el cambio, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Sí. Este capítulo 13.1 históricamente ha sido un problema de interpretación muy fuerte. Sí. Aquí Pablo usa un adjetivo, potestades superiores. Sí. Entonces, ¿cuáles son las superiores? Si se refieren a los niveles generales políticos o todavía hay algo encima, entonces podría referirse pues, al orden divino, no al orden político. Y también se ha tenido que interpretar que los poderes, el principio de autoridad es de Dios, de eso no hay duda. Sí. Pero no a las personas que lo ejercen, o la autoridad que le ejerce. Por ejemplo, no podemos afirmar que la voluntad de Dios sea
que Enrique Peña Nieto sea el presidente constitucional de México. Es el presidente constitucional, porque se llenaron los requisitos, pero eso no quiere decir que sea el que Dios quisiera para nosotros. De arriba. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia, en vez de superiores, pondrían otro adjetivo: legítimas. Vamos a poner otro caso, el caso de Cuba. Desde el 1 de enero de 59 estaba en poder de los señores Castro, sin haber ninguna convocación a elecciones. Están y punto. Entonces, en los conceptos actuales, tendremos que pensar que sean autoridades legítimamente constituidas. Es decir, entendido por superior es eso, o sustituyendo los adjetivos. Sí, las palabras tienen su peso según la época en que son. Nosotros sabemos que el lenguaje es algo vivo, y lo que en una época significó puede no significar lo mismo en otra época, pero de todas maneras ahí están. Entonces tenemos que tener un cierto respeto por esas palabras que en su tiempo, y tratar de interpretarlas según el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo de Pablo, ¿acaso era legítimo al gobierno romano imponer su autoridad a donde quiera que fuera? Pues lo imponía porque tenía armas y tenía disciplina y tenía soldados muy leales y muy honestos que obedecían hasta la muerte. Bueno, eran sus circunstancias, ¿verdad? Pero de todas maneras Pablo nos recomienda que las autoridades están generalmente para imponer orden en una sociedad. Un rey es para imponer orden en su reino, un presidente para imponer orden en su país, un emperador para imponer orden en su imperio, una forma de vida. ¿Verdad? Claro que se vician estas autoridades y entonces es donde vienen los problemas, pero su función inicial, principal, es imponer orden. Por eso aquí dice, obedécelas, porque están para... Sí. Bueno, este tema es un poquito o mucho, ¿verdad? Sí. Muy escabroso porque puede haber infinidad de situaciones distintas, y cada situación pues debe tener su trato aparte. Pero lo que hay que recordar, hermanos, es que originalmente, en el plan original de Dios, no había la necesidad de autoridades, incluso más que la de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dice al hombre que señorearás, ¿verdad? Dice que señorearemos sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias que se arrastran sobre la tierra, pero jamás dice señorearás sobre otros seres humanos. La causa del pecado es cuando viene esta situación, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces ahí es donde comienza esa situación, ¿verdad? Que se extiende hasta nuestros días por la necesidad de poner un orden. Entonces es como la ley, ¿verdad? Cuando la ley viene por causa del pecado. Y sí, yo pienso que sí, por ejemplo, los reyes, pues también prácticamente no eran por la elección de los hombres, eran por sucesión familiar. El hijo era el que reinaba, y luego el hijo del hijo era el que reinaba. Hubo ocasiones en que hubo un rey, me parece que Josías, que comenzó a reinar cuando tenía 8 años de edad, dice la Biblia. Entonces, ¿qué puede reinar un niño de 8 años? La madre del sacerdote, Pablo, como buen judío, creo yo, como buen judío, ellos respetan mucho lo que es la soberanía divina. Incluso por eso también se vuelve complicado las frases de Pablo en relación a la elección, este tipo de cosas. O sea que Dios gobierna en todo. Ellos lo tienen muy claro. Ellos tienen un concepto de Dios demasiado grande. Bueno,
como debe ser, o sea, es muy grande, es total, es absoluto, y aunque el hombre tiene libre albedrío y decide su voluntad, es algo que no comprendemos, pero que Dios está en todo, incluso, y eso permea también nosotros como cristianos, de que todas las cosas ayudan para bien, y que Dios tiene el control de todas las cosas, y yo creo que en el fondo, y estoy hablando ya, Tito Pablo, sino el pueblo judío, ellos respetan mucho las autoridades. Yo veo en Proverbios, ahorita estaba buscando ayer, pero en Proverbios constantemente habla de nunca hables mal del rey. Es un asunto de sabiduría. No hables mal del rey, porque un ave vendrá, algo así dice, y se lo hará saber al rey. O sea que siempre la persona de arriba tiene contactos abajo y llega la información, ¿no? Me lo dijo un pajarito, me lo dijo un pajarito. O sea, es un asunto de sabiduría, de tengamos cuidado. Yo lo puedo hacer muy claro, no tiene tan claro que están involucrados en los poderes de la mayoría de los países más poderosos del mundo desde el punto de vista económico y político. No solamente en Estados Unidos, tuvimos muchísimo, y tienen, ahorita dicen que las principales personas que apoyaron la candidatura de Trump son élites judías. Por eso Trump tiene mucha condescendencia con Israel, o su grupo. Sino también en México, Adela Micha, Jacobo Zabludowski, hay subsecretarios tanto de Peña Nieto como de Calderón, como de Fox, que son judíos. Tienen una habilidad los judíos para saber aceptar la voluntad, que son grandes políticos. Nosotros tenemos un concepto de los judíos de que son grandes, muy sabios para mover el capital, pero también son muy sabios para mover las conexiones políticas que existen en los países, por lo menos por observación yo lo he visto. Son inteligentes en son muy inteligentes para moverse, saben qué decir, qué no decir, o sea, proverbios, qué decir, qué no decir, cuándo moverse, cuál es el tiempo, cuál mejor quédate callado, mejor habla o mejor calladito te ve más bonito. Entonces, yo eso es lo que percibo, pero si te vas a las páginas bíblicas es lo mismo. José llegó de esclavo y llegó a ser el segundo de Faraón, el muchacho sabio. Y así vas a ver la historia del pueblo judío. Esther le dijo a Mardoqueo, nada más no digas nada. Estás muy bonita, vas muy bien, no digas nada, le dijo su tío, porque su tío sabía. Y también se me viene a la mente el caso del profeta, cuando Babilonia va a invadir a Israel, le dice el profeta, ni se opongan. Jeremías le dice, ni se opongan, porque Babilonia nos va a hacer pedazos, y si se oponen nos va a hacer más pedazos, nos va a matar. Y no le gusta al rey de no, él está saboteando, desde adentro está hablando mal políticamente de mi reino. Pero Jeremías sabía que estaba ya dicho por Jehová, que su vida dependía de someterse. Sí. Entonces ellos son políticamente, si tú ves las páginas bíblicas, son, y traigo toda esta población porque Pablo es judío. Pablo es judío y fue enseñado en esa escuela. Entonces, si tú ves las páginas bíblicas, tienen gran capacidad para, sin guiar a un pueblo y sin ser nadie, en 60 años están en el poder, en la cima más alta, y están en Inglaterra, en España, en México, en Estados Unidos, en la cima más alta, ahí está. No solamente sabe manejar bien el capital. Entonces yo creo que Pablo, viendo ese contexto, nos dice, es de sabios, porque el que se opone a la autoridad va a acarrear condenación. Entonces, más quise ponerlo como comentario, siempre, ya no como un comentario ético o bíblico, pero políticamente, desde el punto de vista sabio, se debe tener mucho cuidado,
Porque la recomendación de Proverbios es esa, dice, ten cuidado, o sea, no hables mal del rey. Sí. Y también dice, no te le acerques al rey cuando está enojado, etc. Entonces, yo creo que ellos tienen muy clara la soberanía divina y que debemos saber que Dios obra a través de los impíos también. Sí, gracias. Sí, pastor. Otra cosa también, hermanos, es que debemos reconocer, ¿verdad?, que detrás de la política, como detrás de muchas cosas, hay muchos intereses. Sí. Y el interés regularmente no es el pueblo, no es la gente necesitada, sino intereses propios, personales o de su grupo. Y ahí es donde entra el punto de, bueno, ¿y cómo debemos actuar nosotros como cristianos, verdad? Bueno, ahí está la palabra de Cristo cuando dice, dar a César lo que es de César, sí, y a Dios lo que es de Dios. Sí. Que aunque Jesús estaba hablando ahí, estaba respondiendo a una pregunta de que si es lícito pagar impuestos al César, ¿verdad? La respuesta no se limita nada más al impuesto, sino a lo que debemos darle a la autoridad, el respeto, ¿verdad? Y mediarlo o equilibrarlo con el respeto a Dios o la honra a Dios, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que aprender, como decía el hermano ahorita, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar, cuándo quedarnos quietos, ¿verdad? No es fácil, no se puede dar una respuesta fácil y simplona, ¿verdad? Sí. Pero sí, lo que sí necesitamos es conocer la palabra para obtener sabiduría. Sí. Si la sabiduría es el centro, entonces la sabiduría está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que es lo que necesitamos ahí reconocer. Pongamos atención en algo que marca este punto. Haz el bien. Haz el bien y no tendrás problemas. Si la autoridad es buena o es mala, si tú te portas bien, fíjense que no dice obedece en lo malo. Ya nos dijo, no os conforméis a este siglo. No es en lo malo, sino haz el bien. Eso es lo importante que debemos notar. Tú pórtate bien y tendrás alabanza de la autoridad. ¿Recuerdan aquel juez malo que le hizo bien a la viuda? Era malo, ¿verdad? Pero cuando te portas bien, entonces es difícil que te hagan mal, ¿verdad? Es más problemático hacerte mal cuando tú estás haciendo bien. Entonces, lo principal aquí, haz el bien. Y seguimos con la lectura, con el versículo 4. ¿Qué nos está diciendo, verdad? Es un servidor de Dios para tu bien, o sea, para que todos puedan convivir juntos. Si no hubiera autoridad, nos haceríamos guerra unos a los otros, nos destruiríamos unos a los otros. No, pues yo quiero esto, no, pues te metiste a mi casa, no, pues que este terreno es mío. Nos haríamos garras unos a otros. Para eso es la autoridad, para mantenernos en armonía y poder vivir juntos. Así que, dice, es servidor de Dios para tu bien. Y no en vano, dice, trae la espada. O sea, la espada era la señal de autoridad en aquel tiempo, porque la espada representaba la forma de castigo, ¿verdad? Te portas mal, te cortan la cabeza, simplemente, ¿verdad? Entonces, por eso trae la espada, porque Dios le ha delegado la autoridad sobre ti si te portas mal. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y hace una recomendación: cuida de que no actúes bien nada más por temor al castigo, sino que vayas conforme a tu conciencia, que pienses en que tu deber es hacer el bien, tu responsabilidad con Dios es hacer el bien, portarte bien. Así que procura portarte bien por causa de conciencia, no nada más por el castigo que vas a recibir.
Yo tengo una maestra en las clases que tomo, y esta maestra está joven, pero es muy fumadora. Y entonces dijo que iba a dejar de fumar porque en su casa le habían dicho que se le regalaban carro si dejaba de fumar. Entonces está dejando de fumar. Y entonces yo le acerqué con ella y le digo, la felicito por su decisión de dejar de fumar. Pero me gustaría que dejara de fumar por cuidar su salud, no solamente por el carro, ¿verdad? Entonces ahí está la causa de la conciencia, ¿verdad? Que debemos de buscar, que sea no nada más para evitar algo que me va a pasar, no, sino con más profundidad buscar lo bueno. Muy bien, seguimos adelante. Nosotros terminamos el siguiente versículo con algo que no comenté. Precisamente por eso también pagáis tributo, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y luego dice, pagad a todo lo que debéis. Cuando dice, por esto mismo también pagáis tributo, quiere decir que la autoridad necesita fondos para ejercer sus funciones. Entonces, es obligación nuestra pagar los tributos en aquel tiempo, porque eran un pueblo sujeto, era tributo, para que el gobierno tuviera los elementos necesarios para ejercer su función, su autoridad. Mucha gente se queja, nosotros pagamos impuestos de los impuestos, pero el país no funcionaría sin impuestos. Ramiro nos platica del lugar donde él vivía, en Coahuila, en Palau. Dice, era una población que dependía de la cabecera municipal, que era Musquis, pero como el territorio, el terreno, era de una compañía minera y la compañía pagaba por el total del terreno, muy poquito se pagaba, no había recursos para hacer mejoras, ni para arreglar calles, ni para el agua, ni para la electricidad, no había recursos. Entonces tuvieron un gobernante, un presidente municipal más sabio, dijo, pues vamos a solicitar a la compañía que entregue los terrenos a estas gentes que ya tienen más de 50 años ahí, y para que puedan pagar sus contribuciones y tener recursos, porque entonces ¿con qué trabajamos? Y de esa manera fue el mejoramiento de toda la población. Entonces, si nosotros queremos tener mejoras de parte del gobierno, tenemos que pagar impuestos. Y a veces les escatimamos y hacemos ardid y medio para pagar lo menos posible, sin pensar que nos perjudicamos a nosotros mismos. Claro, todos sabemos que luego hay uña ahí, pero ese es problema de ellos, ¿eh? No es problema de nosotros, es problema de ellos, ¿verdad? Su función es... Y ellos tienen que dar cuentas, tienen que tener, para que alguien sobresalga, tiene que hacer obras. Entonces tiene que tener para mejorar la situación del pueblo. Y un gobierno no avanza, no es mejor, no vive en más capacidad si no mejora la situación de los pueblos. Porque el desarrollo político y el económico debe ir de acuerdo con el desarrollo social. Cuando no hay desarrollo social, ese país no crece. Miren, en el tiempo de la independencia, al principio, el interés fue nada más político, ser independientes, pero no había mucho interés por el pueblo. Luego, en el tiempo de la revolución, era también político, ser democráticos. ¿Cómo vamos a tener toda la vida un dictador? Ser democráticos, que todo mundo pueda votar, que se elija al gobernante por voto. Era político, pero a la gente, al pueblo, a los campesinos, no se les benefició. Por eso se levantan Francisco Villa y Emiliano Zapata, ya quitado el dictador, porque ellos eran los que luchaban por el pueblo.
los que conocían la situación en que estaba el pueblo, y viene la revolución, ¿verdad? Pero hay que ver, un país progresa cuando progresa políticamente, económicamente y socialmente. Los países ricos son los que la sociedad está en buena situación económica, y esa genera, porque gasta, consume y mueve la economía. Pero el que no tiene con qué comprar, ese no mueve la economía, ¿verdad? Entonces el país está abajo. Muy bien, seguimos adelante con la lectura. Dice: aquí en el pasaje anterior, ¿verdad?, nos decía, aparte de los tributos, que paguemos a todo lo que debemos. O sea, si le debes al gobierno, si le debes a una persona, si le debes, salda todas tus deudas, todo lo que debes. Si es tributo, si es impuesto, si es honor, si es reconocimiento, lo que sea, págalo. Que tu única deuda sea el amar. Eso es lo único que tú debes siempre, eso no lo vas a acabar de pagar nunca. ¿Por qué? Nos da la explicación, ¿verdad? Porque el amor no hace mal al prójimo, sino hace bien al prójimo. O sea, toda tu obligación es amar. Y nos dice, y esto algo que a veces nos causa controversia, y ya lo discutimos antes en su momento, ¿verdad?, que sentimos que tenemos que seguir los principios de la ley para estar bien con Dios, para realmente ser buenos cristianos. Pero ahí está precisamente la diferencia, que la ley se obedece por obligación. Y cuando estamos cristianos y estamos en la gracia, seguimos los principios, todos los de la ley, no por obligación, por amor, voluntariamente y con gozo. Por eso dice aquí que la ley se cumple con el amor. Porque no matarás, no hurtarás, no injuriarás a tu hermano, no envidiarás. Todo eso es cumplir la ley, y lo haces cuando amas a tu hermano y no cometes ninguna de esas faltas. Por eso la ley se cumple con el amor. Por eso Jesús también dice: un nuevo mandamiento os doy. O sea, todo aquello que ustedes conocían y que observaban está en esto nuevo. Amaos los unos a los otros, y así conoceréis que sois mis discípulos. Entonces toda la ley está resumida en amarnos unos a otros. Por eso tan importante que la única deuda que tengamos sea el amor, ¿verdad? Entonces es lo que está explicándonos en esta última parte. Y algo también muy importante que dice: levantaos del sueño. Muchas veces como cristianos, como que, ya yo estoy muy bien, ya no tengo de qué preocuparme, ya soy salvo y ya conozco la palabra. Y como que me quedo ahí muy tranquilo, muy dormidito, y dice San Pablo: levántate del sueño, ¿verdad? Porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Quiere decir la redención del cuerpo. Cada día está más cerca la venida del Señor. Y lo único que nos falta es la redención del cuerpo, que será cuando venga el Señor. Más cerca está, o sea, nuestra salvación completa, ¿verdad? Y entonces debemos de cuidar, no estar dormidos ahí a ver cómo, si llega el Señor, ya lo recibiremos. No, despiértate y movilízate. Fíjese cómo dice: la noche está avanzada, quiere decir el dominio de las tinieblas. O sea, las cosas de este mundo, lo que es el mal. Porque ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice? La condenación es que amaron más las tinieblas
que la luz, porque la luz vino al mundo y no la quisieron, la desecharon, la despreciaron, que era Jesús. Entonces ya está muy cerca el día, o sea, las tinieblas ya tienen poco tiempo. Y dice, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, o sea, todo lo que es malo, todo lo que no es del Señor, quitémoslo de nuestra vida, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? ¿Quién es la luz? Jesucristo. Todo lo que Jesucristo nos enseñó y sobre todo el nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros. Con eso debemos vestirnos, con las armas de la luz, y andemos como de día, donde todo mundo ve todo, porque dice que los que hacen obras malas buscan las tinieblas para que sus obras que son malas no se vean, pero debemos andar como de día donde todo se ve, que todos vean cómo obramos, cómo estamos, andemos como de día, honestamente, y nos dice en lo que no debemos andar, que generalmente se hace de noche, glotonerías y borracheras. ¿A poco las reuniones más importantes no se hacen en la noche? Y con desvelada y todo, y ya aparecemos en casa por madrugada. No glotonerías y borracheras, y lo que trae en consecuencia esto, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Cuando la gente se emborracha sobre todo, es parejo para hombres y mujeres, pero los varones, que sus hormonas son más potentes para manejar el carácter, pues un hombre borracho es un hombre lascivo generalmente, no controla sus impulsos, que la mente los controla en orden, pero el alcohol inhibe la mente, el razonamiento, entonces le deja rienda suelta, entonces ahí vienen las lascivias, ¿verdad? Y las lujurias, y también los pleitos. ¿Acaso no sabemos que donde hay una fiesta generalmente va a haber un pleito? Ya apenas empezó la fiesta, muy bonito, ya se hicieron de palabras, ya se salieron a pelear y ya se golpearon o se mataron. Y las consecuencias. Entonces vemos cómo va encadenado una cosa con la otra, las obras de las tinieblas, ¿verdad? Y dice, en lugar de eso, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay que vestirse de Jesucristo, vestirse de luz, vestirse, si estamos en Cristo debemos tomar su forma, o sea, su vestido, su figura. Y no proveáis para los deseos de la carne, porque muchas veces como que no queremos la cosa, pero vamos acercando y por si acaso. Hay un dicho de cuando yo estaba joven para las chicas del mundo: no, andas con fulanito, pero hay que tener otra velita encendida por si acaso, decía el dicho por ahí. ¿Qué quería decir? Proveer, ¿verdad? Si te resulta que no sirvió, ya ten el ojo puesto en alguien más, ¿verdad? Ten una velita prendida por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es proveer, eso es proveer para la carne, ¿verdad? Yo les pongo el ejemplo porque este es muy gráfico, ¿verdad? Del pastel. Oye, pues si tienes que bajar de peso, o si eres diabético y tienes que cuidar tus calorías, pues ¿cómo te compras pastelitos? Pues no, ¿verdad? Eso es proveer para la carne, ¿verdad? Entonces hasta en las cosas más simples debemos de tener cuidado, ¿verdad? O si yo soy muy golosa, una cosa muy norteña de la carne asada, ¡ay! A los señores cómo les gusta la carne asada, pero si traes alta la urea y ya tienes riumas y te duelen las articulaciones, pues oye, ¿cómo comes carne asada cada fin de semana? Estás proveyendo para la carne en lugar de cuidar tu salud, ¿verdad? Entonces, qué importante es que cuidemos esos aspectos aún de la vida diaria que nos parecen intrascendentes, ¿verdad? No proveáis para la carne, sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya, bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por haber terminado el capítulo.